Tenemos el placer de conversar con el economista Fausto Potorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres y Asociados y profesor del UCEMA. ¿Cómo estás, Fausto? Adriano Mandolesi te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Adriano? Bien, leí hace unos días atrás una nota muy interesante que titulaste El costo estructural de la pandemia y la cuarentena. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que estás viendo, Fausto? Bueno, el tema es que uno tiene la idea de que la cuarentena es un efecto económico coyuntural, que se cayó la economía y bueno, se recuperará donde estábamos antes, después de que podamos abrir todos los negocios. Y no es así, no es así, porque hubo actividades o, digámoslo así, o funciones de la economía que se pararon, que tienen costo estructural, entre ellos la inversión y la educación, naturalmente, ¿no? Hay bastantes estudios de la OCDE que estiman para los países de la OCDE, obviamente, pero lo podemos trasladar acá, que básicamente perder 3 meses de clases o 6 meses de clases pueden terminar impactando entre 4 y 8% en el ingreso futuro de las personas que perdieron, sobre todo los más chicos, que perdieron esas clases. Estamos hablando de 10, 15 años futuro, pero eso ya es estructural. En segundo lugar, la falta de inversión. Argentina este año prácticamente no tuvo inversión y por lo tanto el stock de capital se deterioró porque los bienes se siguen amortizando, ¿no? Entonces, las máquinas se pusieron viejas, se están anticuando y vos no invertiste lo suficiente. Eso viene sumado a que ya hace varios años que no logramos invertir lo suficiente como para compensar por los efectos de la amortización del capital. Pero este año se empeoró. Y el resultado es que cada vez tenemos menos capital por habitante, o si querés menos capital por fuerza, por unidad de trabajo, por así decirlo. No digo trabajador porque lo cierto es que ahí la cantidad de trabajo también cayó, entonces en la combinación te puede dar positivo por ahí. Pero sí, en cuanto a la fuerza laboral, hay menos capital disponible por cada persona que está en la fuerza laboral, ¿no? Mencionaste, Fausto, que la inversión cayó durante este año. ¿Y cómo fue la dinámica de los años anteriores de la inversión? ¿Y cómo tiene que hacer también Argentina para recuperar la inversión, que es algo que, bueno, en el resto de Latinoamérica, me vas a corregir, sigue atrayendo flujos de inversiones, ¿no? La inversión cayó, a ver, vamos a poner así, del 2012 para acá, a partir del 2012 lo que vemos es un deterioro de la economía continuo. El PBI se estancó a partir del 2011, a partir del 2012, de hecho, se empezó a caer el salario real, y el PBI per cápita viene cayendo desde el 2011 para acá, continuamente. Y también la inversión, que como consecuencia el stock de capital por trabajador o desempleado, si quieres, por persona en condiciones de trabajar, viene reduciéndose. Y esto es importantísimo porque si cada persona que está en condiciones de trabajar cuenta con menos capital, cada persona va a ser menos productiva. No es lo mismo si yo tengo 10 martillos y 10 trabajadores que si tengo 9 martillos para 10 trabajadores, o si tengo 8 martillos para 10 trabajadores, porque se van a tener que estar turnando, entonces la productividad de esos trabajadores va a ser cada vez menor. El resultado de eso es que al tener menos productividad, al poder producir menos, lo cierto es que cada trabajador va a ganar menos, y eso es consecuente con la caída del salario real desde entonces. Entonces, está todo perfectamente en la línea con la teoría económica. Estás invirtiendo poco, al invertir poco no lográs compensar el aumento de la población, al no lograr compensar el aumento de la población, ni que contarte que no lográs compensar las amortizaciones completamente, el stock de capital por trabajador empieza a caer, o por población, y por lo tanto los salarios son más bajos, los ingresos son más bajos, y la economía se va deteriorando, ¿no? Y en la cuarentena todo eso se hizo mucho más violento, mucho más violento. Entonces, por ejemplo, si tomamos del 2012 para acá al 2019, el capital que tiene la Argentina, ¿no? O sea, el capital, la inversión coagulada en capital que tiene la Argentina por cada miembro o por cada persona en condiciones de trabajar es un 20% más chica de lo que era en 2012. Y en la cuarentena, este año, eso es un 10% más chica de lo que era el año pasado. Entonces, fíjate si no tiene efecto estructural en la cuarentena. Se te cayó el stock de capital por habitante, si querés,
en un año la mitad de lo que había caído en los 9 años previos. Entonces, sí tiene impacto estructural. A eso hay que sumar el tema de educación. Con lo cual, Argentina tiene que tener un plan para los próximos años de atraer inversiones como loco para compensar estos efectos. Argentina debería estar pensando cómo hago para atraer inversiones y, sin embargo, va a imponer impuesto al capital, que es el mal llamado impuesto a la riqueza. Te traigo al corto plazo, para hablar de la coyuntura local. En los últimos días hay una especie de estabilidad cambiaria. Para vos, ¿es un veranito? ¿Es un cambio de tendencia? ¿Corresponde a este mundo hiperlíquido, tasas bajas y dólar debilitándose a nivel internacional? ¿Llegó para quedarse? ¿Siguen existiendo las inconsistencias macroeconómicas? ¿Cómo lo está viendo? Yo creo que es una estabilidad. Si uno mira el tipo de cambio históricamente en Argentina, nunca ha subido en forma continua. Siempre es de asaltos, de escalerita. Digamos, el dibujo es la escalerita. El salto y el susto lo tuvimos en octubre. ¿Tá? Ahí se calmó por dos razones. Una, que el gobierno empezó a entrar en razón con la emisión monetaria. Y en segundo lugar, que el tipo de cambio que había llegado era demasiado alto. Demasiado alto. 200 pesos por dólar era un tipo de cambio que lo vimos solamente en el pico de la hiperinflación. Una locura. ¿Está bien? Entonces, Argentina está más bien saliendo de una crisis, no entrando en una. Tiene problemas estructurales que es lo que hablábamos antes, clarísimo, pero no para tener una hiper, digamos, no estamos en una situación de destrucción total. Entonces, creo que eso se combinaron, esas dos cosas se combinaron y a partir de ahí lo vemos al dólar estabilizándose en un nivel más alto que el oficial, mucho más alto, pero diría en niveles más históricamente razonables. ¿Está bien? Históricamente razonables. Y con la economía creciendo, etc. Ahora, vos me decís, ¿eso se va a mantener? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque el Banco Central se está quedando sin reservas, pero está muy finito. Pregunta acá, para hacerse, ¿van a durar lo que queda de reservas para todo el año que viene? ¿O va a tener que recomponer en algún momento? ¿Podemos vivir un año con 37, 38, 39 mil millones de dólares de reservas? ¿O tendremos que recomponer aunque sea un poquito? Y si recomponemos, ¿por dónde sacaron? ¿Dónde lo sacamos los dólares? ¿Del Banco Central? ¿Del FMI? ¿Del FMI del Comercio Internacional? ¿De dónde lo sacamos? Yo creo que va a venir algo del comercio internacional, muy poquito por el precio de la soja, pero mayormente va a tener que venir el acuerdo con el FMI. Ahora, el FMI no te va a dar una parva infinita de dólares, te va a dar algunos miles de millones de dólares, como para poner las reservas un poquito más arriba donde están ahora, pero no te lo vas a poder gastar, o te lo vas a tener que gastar muy en pequeñas dosis. Porque, ¿cuánto te puede poner el FMI? ¿5.000, 6.000 millones de dólares? No mucho más. Y eso te dura un tiempo. Del lado de la balanza comercial, yo no creo que haya espacio para superar. La brecha cambiaria lo que te hace es que estimula las importaciones y desestimula las exportaciones. Entonces, si no salís de la brecha cambiaria, no hay forma de que se obtenga dólares de la balanza comercial. Y de hecho, hoy lo que están haciendo es teniendo que trabar importaciones. Entonces, faltan insumos, faltan maquinaria agrícola, faltan tractores, faltan autos. Compras un auto, te lo dan en mayo, te lo dan una cosechadora, te lo dan en abril, chapa no hay. Bueno, esa falta de insumos te va a terminar afectando la actividad económica. Entonces ahí la pregunta del millón, ¿qué va a hacer el gobierno cuando se encuentre con este futuro de falta de dólares? ¿Empieza a corregir el tipo de cambio oficial? ¿O sigue traba más las importaciones? Tarde o temprano te vas a encontrar con ese dilema. Y yo creo que el tipo de cambio paralelo, por ahora, se va a mantener estable un tiempito. Diciembre, enero, aumenta la demanda de dinero, así que la gente va a preferir los pesos, sobre todo mucha gente que está quedándose de vacaciones aquí, en el país. Y febrero se te cae la demanda de dinero, así que febrero, ojo, ahí pongamos la luz de alarma, vamos a ver cuánta inflación se acumula, porque si se acumula mucha inflación en diciembre y enero y febrero, tranquilamente se puede acumular en esos 3 meses 10% de inflación. Tranquilamente. 10% de inflación significa que tiene que corregir 10% del tipo de cambio para estar igual que ahora. O sea que si está en 140, 145 al paralelo, pongámosle, tiene que estar en 155 para compensar los próximos meses de inflación.
Fausto, hablamos Sí. de política cambiaria, de política monetaria, hablamos también de las cuestiones vinculadas a la visita de Argentina al Fondo Monetario Internacional. Ahora, no mencionamos o no hablamos de actividad económica. ¿Qué está pasando? Ustedes ahí desde la consultora de Orlando Ferreres siguen de cerca los datos de actividad económica. ¿Cómo son las proyecciones para el último bimestre del año y para el 2021? ¿Qué está pasando en materia de actividad y consumo? Mira, en materia de actividad y consumo lo que estamos viendo es una recuperación de la actividad económica a todos los niveles, perdón, de todos los niveles, no, a nivel general, mejor dicho. Estamos viendo una recuperación de consumo, sobre todo en bienes durables y bienes del tipo cemento, autos, ese tipo de cosas, y todo eso acompañado de una inflación creciente. Y del lado de la actividad económica, lo que estamos viendo es que hay sectores, a ver, todos están más o menos empezando a dar señales de rebote, está bien, pero no todos con la misma intensidad. Hay sectores que posiblemente estén más vinculados a bienes durables, como pueden ser electrodomésticos, autos, etcétera, que están un poquito mejor, ¿tá? Que están mostrando señales un poquito más fuertes. La construcción empieza a moverse un poquito, sobre todo, todavía no, es medio extraño lo que está pasando en la construcción. Se está consumiendo muchos insumos para la construcción, pero no tanto se está construyendo, porque faltan otros. ¿Está bien? Y después hay sectores que todavía están por nacer, por recuperarse, que son como hoteles, restaurantes, todos esos, ¿no? Que restaurantes sí, por ahí están un poquito mejor, pero hoteles y... Igual te diría que restaurantes también, sacando algunos bares de Palermo y algunos en zonas medio de tomar cerveza, etcétera, todo lo que es vinculado al turismo todavía no está funcionando del todo, ¿no? Entonces, vemos muy concentrado la recuperación en rubros vinculados a la construcción, al consumo de bienes durables, y bueno, y obviamente rebotes naturales en lo que es, ya te digo, bares y restaurantes, pero no grande, o por lo menos con un techo limitado vinculado a la falta de turismo.